Mira, con este Excel podés mandar un montón de mensajes masivos por WhatsApp, pero si no medís qué es lo que pasa después y a lo mejor estás perdiendo plata. Por eso se me ocurrió agregarle a esta plantilla de envío masivo un panel de control, lo que se llama un CRM, para poder medir lo que está pasando cuando envías los mensajes. De esta manera te vas a enterar cuántas personas te respondieron, qué interés tienen esas personas y lo mejor, si estás perdiendo o estás ganando dinero. Así que quédate en el video que te muestro cómo convertimos nuestra plantilla de envío masivo en un CRM profesional. Mira, este panel que tenés acá te muestra las métricas y todos los clientes. Con este filtro puedes ver los clientes que te respondieron y con este otro filtro puedes ver qué cliente tiene un interés alto en el producto o mensaje que le estás enviando. Y también le podés agregar alguna columna de dinero para poder ver cuánta plata, cuánto dinero estás generando. Bueno, si ya has usado mis versiones anteriores, te darás cuenta que esta que estoy mostrando ahora tiene algunos cambios importantes. Sobre todo acá al final, en la columna de respondió, interés y venta. Y además de agregar esas columnas, le agregué un filtro también a la planilla, porque yo de esta manera puedo saber con pocos clics quién tiene interés real en los mensajes que les voy mandando. Mira, ahí yo filtré por los que tienen interés alto. Y si vos querés cambiar las opciones que acá aparecen y no querés utilizar estas mismas columnas, lo podés hacer sin ningún problema. Vos seleccionás la columna, vas a datos, validación de datos y acá vas a ver las opciones que corresponden a la columna y están separadas con punto y coma. Simplemente escribí las opciones que a vos te sirvan para tu planilla. Y a pesar de que el tablero ya está armado, vos podés cambiar lo mismo, los nombres de las columnas o las opciones que hay en las columnas, y el tablero se va a actualizar adaptándose a todos esos nuevos cambios que vos ya hiciste. Y si lo que vos necesitas es agregar otros gráficos para mostrar otras métricas que no están siendo tenidas en cuenta en este armado que hice yo, es fácil, simplemente te venís acá al costado, mirá a la derecha de la planilla. Estos gráficos vienen de diferentes tablas dinámicas que yo las ubiqué ahí a la derecha, las escondí un poquito. Vos lo que deberías hacer es copiar y pegar la última tabla dinámica que veas. Yo lo voy a hacer acá, ¿ves? Copias, pégalo más abajo, déjale un par de renglones y acá tenés una tabla dinámica nueva. Después vas a mostrar los campos de la tabla dinámica, vas a ir acá a lista de campos y acá con un poco de conocimiento de lo que es una tabla dinámica te armas tu nueva estadística. Suponete que vos no querés ver la venta, vos querés ver cuántas personas te respondieron. Agarras y pones el cambio de respondió en fila y pones de nuevo el cambio de respondió en valores. Y ahí tenés quiénes te respondieron, mira. Pero vos lo querés en forma de gráfico, entonces te venís a gráfico dinámico y te elegís acá, no sé, un circular que es el que mejor muestra y lo ubicás donde a vos se te antoje. Y listo. Y así vas ampliando tu panel con todos los datos que te hagan falta. Mira, y ahora gracias a este gráfico me estoy dando cuenta que más de la mitad de mis clientes no me responden. Ahora, si lo que necesitas agregar es un segmentador, que son estos cositos que son como filtros chetos, agarras, elegís cualquiera que tenés acá, cualquier gráfico o lo que sea, te vas a la opción de arriba de análisis gráfico dinámico y acá vas a ver un botón que dice insertar segmentación de datos. Acá tenés el segmentador y acá elegís el que te falta o el que vos quieras. Si agregaste una nueva columna te va a aparecer acá, lo pones. Bien, si tu archivo de Excel ya va creciendo en muchas cantidades de filas, vas a notar que Excel no puede manejar miles de filas y se le va a empezar a complicar para obtener las estadísticas. Entonces, si vos querés jugar en primera y obtener estadísticas de primera calidad, lo que tenés que hacer es pasarte a Power BI. Con la misma tabla que tenés en Excel, conectas esos datos a Power BI y podés armar tableros un poco más profesionales y un poco más optimizados. Tengo un montón de videos que permiten conectar y armar un tablero en Power BI y también lo podés hacer esto en Google para que quede online. Bueno, si toda esta info que te estoy dando te está sirviendo, suscríbete al canal, ponele me gusta, así puedo engañar el algoritmo y les llego a más personas. Porque mirá lo que vamos a hacer ahora y vamos a subir un poquito el nivel. A veces vos podés no estar muy de acuerdo o no tener tanta confianza en los datos que estás viendo en la pantalla. Y querés que alguien audite los datos que estás viendo. Entonces lo que podés hacer es obtener un recorte de la pantalla, que yo lo voy a hacer con la herramienta recortes. Pero también podés hacer un print de pantalla de Windows. No saber cómo hacer un print de pantalla en 2026, te dejo ahí un videito para que lo veas. Pero mira, haces un recorte y lo copias. Y a estos datos lo vamos a llevar a ChatGPT, lo vamos a analizar con IA. Le voy a pegar la imagen y le voy a poner audita mi negocio y encuentra alguna recomendación. Vamos a dejar que esto analice, que detecte primero todo lo que hay en la imagen y ahí nos va a dar un diagnóstico general de todo lo que estamos viendo. Pero no confundamos porque
no va a leer simplemente lo que está en nuestro tablero, sino que además nos va a decir qué está pasando con ese tablero. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos dice que enviamos 54 mensajes. Acá está hablando de la conversión del embudo, ¿no? Que el embudo es esto de acá. Mandamos 54 mensajes, respondieron 22, que es el 41%. Hay un interés alto, un 86%, y hay 10 ventas, o sea, 53%. Conversión tanto. Dice, ¿qué significa? Bueno, que tu mensaje inicial funciona, y funciona bien. Dice, el problema no está en el interés, le estamos mandando el mensaje a las personas correctas. El problema está en la fuga que hay entre el interés y la venta. ¿Sí? Estamos perdiendo oportunidades. Hay mucha gente interesada, pero no nos está comprando. Acá nos muestra cómo es la distribución del interés, la cantidad de respuestas que tenemos por hora. ¿Sí? Acá dice que a las 19 hay mayor cantidad de mensajes que nos responden. Y así este ChatGPT nos va a ir analizando todo lo que le pegamos desde el tablero para poder obtener una respuesta real de lo que está pasando. Bueno, espero que todo esto te esté sirviendo y voy a finalizar respondiendo 4 dudas rápidas que estoy seguro que les va a surgir al usar este tipo de plantilla, y son las dudas que por ahí me las dejan en los comentarios. Así que presten atención porque esto te puede ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Qué pasa si borro una de las filas del tablero? Bueno, no pasa absolutamente nada. La plantilla ya está construida sobre tablas dinámicas que son inteligentes, entonces vos podés borrar la fila entera de un cliente que no te interesa y todos los gráficos se van a reajustar automáticamente sin tener ni siquiera un errorcito. ¿Se pueden agregar columnas nuevas? Sí, se pueden, pero con un detalle súper importante. Siempre las tenés que agregar al final. Si vos querés agregar el DNI, la dirección, la fecha de cumpleaños, hacelo, pero siempre ponerla al final de la última que estás viendo. Eso permite que la macro pueda seguir enviando mensajes masivos y el tablero se pueda seguir actualizando con los datos que vos le metes. ¿Cómo borro todo el dashboard que tengo en la pantalla del tablero? Sí, bueno, se puede borrar, o sea, podés eliminar los gráficos, pero ahí estarías eliminando el dashboard. Pero si vos lo que querés eliminar son las estadísticas, lo que tenés que hacer es eliminar todos los datos que hay en la planilla de envío masivo. O sea, elimina todas las filas. Los gráficos se van a poner en 0. Y ahí tu tablero va a estar listo para que vos puedas empezar, no sé, una nueva campaña o un nuevo mes de trabajo, lo que sea. ¿Hay un límite de mensajes diarios? No, la plantilla no tiene límites. El que tiene límites es WhatsApp. WhatsApp puede bloquearles el número de manera temporal o permanente si cree que está violando su política de envío. Ya voy a hacer un video sobre cómo mandar mensajes masivos sin que WhatsApp bloquee la cuenta. Lo voy a hacer con recomendaciones, pero lo que les puedo decir en este video en particular son 2 detalles importantes. Primero, no se manden 1000 mensajes de una sola vez. Segmenten en pocos mensajes, en grupos de pocos, 30, 50. Y segundo, y lo más importante, es traten de que las personas no los reporten por spam. ¿Sí? Para que las personas no los reporten por spam, bueno, hay una serie de trucos que se pueden hacer, pero así rápido les puedo decir, manden el mensaje a gente interesada. Si cumplen más o menos esas 2 cositas, están a salvo de que WhatsApp les bloquee la cuenta. Bueno, esas son algunas de las preguntas que más me hacen en los comentarios. Si tienen alguna duda o algo que me quieran comentar, escríbanlo en los comentarios del video, que siempre leo todo lo que me escriben y por ahí me doy tiempo a responderlos. Y bueno, si este video te gustó, dale like, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube y te veo en otro video.